nos honra con su presencia y seguramente lo van a escuchar y se van a deleitar con sus palabras. Ari, muchas gracias por estar aquí. Se
nervioso periférico. Inclusive mis primeros pasos en laboratorios tuvo que ver con laboratorios de fisiología neuromuscular aplicada periférica, ante la falta de medios para acceder a lo que sucede en la corteza cerebral. Hoy, la tomografía por emisión de positrones permite saber lo que sucede, dónde sucede mientras sucede. Por lo tanto, ya los correlatos neurales de lo que llamamos cognitivo-motor, qué parte del cerebro están involucradas, que hace algunos años no podíamos saber en dónde, hoy son accesibles. Antes era todo más bien, que es lo que uno ha hecho, ¿no? La parte refleja, la actividad refleja, y lo que sucede cuando la orden se descarga hasta que llega finalmente al núcleo. Ahora podemos acceder un poco más a la corteza cerebral. Y también como un sistema de entrenamiento que tiene sus características muy puntuales que vamos ahora a dilucidar. Entonces, como dimensión epistémica, ¿qué hacemos? Estudiamos los correlatos neurales del acto motor. Cuando hablamos de correlato neural, estamos hablando de el sustrato anatómico y fisiológico de la conducta que en función nos involucra, que nos atrapa. Es decir, cuáles son las poblaciones, las coaliciones neurales que están encargadas de ciertos procesos y cómo entre ellas interactúan, con el objetivo de cristalizar una didáctica especial para su mejora. Es decir, si bien amamos el estudio por el valor del estudio mismo y el placer que implica el mero acto de conocer, que ahí es donde sos libre realmente, ¿no? Cuando estudias porque te gusta estudiar y no por la obligación de rendir cuentas con una metodología. Digamos, ese placer del conocimiento por el conocimiento mismo, que sea absolutamente inútil, es lo que más libertad te da. Sin embargo, también nos interesa generar una didáctica especial. Es decir, el objetivo es después ver cómo estructurar una metodología para mejorar esas funciones. Precisamente el objetivo es, finalmente, perfilar metodologías de entrenamiento. Y la sorpresa para nosotros, podríamos decir más grande, es que conforme profundizás el detalle fisiológico, la multiplicación metodológica. Es decir, la metodología también puede tener una fuente. La reflexión social, la reflexión política, la observación de la conducta, pero también sorprende cómo estudiar en profundidad el cuerpo humano multiplica creativamente la metodología. Un solo ejemplo. A partir del estudio de los músculos que regulan el cristalino, conocer lo que se llama flexibilidad de acomodación. Y a partir de ahí diseñar una didáctica especial para entrenar este tipo de funciones en el deporte, con dispositivos y progresiones, que surge a partir de entender cómo funciona esa estructura anatómica. Y como sistema de entrenamiento, a ver, nos interesan particularmente lo que llamamos funciones corticales superiores, sin dejar de lado ningún nivel de integración del sistema nervioso. La actividad refleja nos importa, como sea también la estructuración de los automatismos a nivel del engaño de la base, pero particularmente lo que llamamos funciones corticales superiores. Ese es nuestro target principal de entrenamiento. Esta es una definición que armé, es lo único que les voy a leer, porque no me la acuerdo de memoria. Sistema de entrenamiento que apunta a mejorar las funciones corticales superiores y otras del sistema nervioso, tanto central como periférico, implicadas en el motricidad humana, con ejercicios y prácticas diseñadas específicamente para tal propósito. Creamos un centro, un espacio, no es una nación, sino un laboratorio donde la gente va y trabajamos en común. Por ejemplo, no es el equipo, después vamos a ver fotos del equipo. Nuestro último visitante fue San Martín de Corrientes, el equipo de básquetbol. Vino Rubén Mañano y con el Seba González y Rubén nos quedamos con los jugadores
media hora discutiendo metodología de entrenamiento de toma de decisiones, con variables, con aportes de ellos, con toda su experiencia. El concepto de laboratorio no es lo mismo que taller. El taller es el lugar donde se arreglan las cosas rotas, o también donde se crean algunas cosas, pero el laboratorio es el lugar en donde nos aislamos, entre comillas, en un estado de absoluta concentración y de alegría por lo que estamos haciendo, y surgen posibilidades, y surgen cosas. Para que apreté varios. Bien, si bien todos los niveles de organización e integración interesan, el movimiento voluntario es aquel que predominantemente tomamos como target de estudio. Y puntualmente lo que llamamos funciones corticales superiores. Y acá les cuento algo en lo que estamos. Las funciones que tienen que ver con el procesamiento inicial, senso-perceptual, se han estudiado y mucho. Propedéuticas para el entrenamiento visual hay, muchos que lo hacen. Un poquito menos el auditivo, en donde todo pareció relegarse al entrenamiento del sentido del ritmo, pero sin embargo, más allá del ritmo, el oído es un sistema tremendamente importante para el acto motor, para la regulación del acto motor. Basta que a un jugador de tenis profesional le anule el oído, por más que su vista sea perfecta, empieza a fallar. Y también, por supuesto, el sentido kinestésico. La eferencia, que es el momento en donde sale la orden del área motora, también había sido y sigue siendo muy estudiada. Ahora bien, lo que pasa en estos sectores, que es donde se manifiestan estos fenómenos de lógica motriz y toma de decisiones, eso es lo que nos apasiona respecto a la posibilidad de desarrollar una didáctica de entrenamiento con ejercicios. Keith Davis, el promotor de la teoría de los sistemas dinámicos, su última publicación es precisamente los juegos reducidos entrenan los mecanismos de toma de decisiones. Ahora nuestra inquietud es cómo la podemos entrenar con una didáctica analítica específica, aplicable a todos los deportes, y cómo la podemos complejizar para poder entrenar esta capacidad de elegir más eficientemente entre distintas alternativas. Hay mucho de esto otro, pero por más que complejice esto, si a la hora de armar un programa motor no tengo por lo menos dos opciones, no entreno la toma de decisiones. Para el entrenamiento de la toma de decisiones tengo que, más allá de la complejidad senso-perceptual, que tenga que trazar los alcances y limitaciones de elegir entre A o B, C o D, pero tiene que haber por lo menos más de dos opciones, más de una opción. Y eso es donde prácticamente a nivel mundial estamos atrasados. O por lo menos recién nos damos cuenta que tenemos que empezar a construir didácticas especiales para la toma de decisiones. Entonces, que acá se me pasa, vuelvo a dar un poquito para atrás. Ahí nomás me quedo. Este podría ser un modelo cibernético básico. Usted está tomando la clase de Zumba o de gimnasia, de esa gimnasia que está la profesora en la tarima y los demás lo copian. Zumba, no sé cómo se llama. Bien, ¿qué pasa aquí? Entra la información por el sistema visual, auditivo y lo que sea. Hay un procesamiento en el lóbulo occipital. Obviamente también hay un preprocesamiento en todos los estratos intermedios. Y vale la pena remarcar que ya por el nervio óptico no sale lo que entró, o dicho en otros términos. El escepticismo del siglo XIX tuvo sus sustentos en la fisiología. Ya el viejo Schopenhauer sabía que lo que sale de la retina no es lo mismo que entró. Por lo tanto, el mundo es como es, pero lo conocemos como somos.
a construir ya desde el momento del procesamiento en la retina. La misma retina conmuta, relaciona y selecciona, da paso de lo periférico a lo central, hasta toma decisiones. Y luego tenemos una serie de procesamientos intermedios muy interesantes en el quiasma, el tálamo, hasta que todo llega al lóbulo occipital. A partir de ahí esto se fragmenta en dos caminos. La vía del ponte, que es parietal, y la vía del que es temporal. Te doy un pequeño datito de cómo, cuando ingresamos en los clubes, en las divisiones inferiores, empezamos a infraestimular la vía del que, de la identificación. ¿Cómo jugábamos al fútbol en la escuela? En el recreo todo en el uniforme, el A contra el B, todo vestido igual. La pucha que tenías que entrenar esta vida para saber a quién le dabas el pase, porque todos estábamos vestidos igual. Desde el momento en que facilita la identificación, empezar a infraestimular una vía que tiene que ver con detectar con mayor precisión. Esta es la que se llama vía del qué, es temporal. Y es una vía que luego converge con la otra en este sector donde nosotros programamos movimientos. Pero como la única opción que tengo es hacer o no lo que la profesora muestra y no tengo que tomar decisiones, evidentemente hay un infraempleo de estos sectores que están directamente implicados en tres procesos, que son sopesar alternativas o valorar subjetivamente opciones, elegir entre una de ellas y finalmente implementarla en el circuito motor. En la neurobiología de la toma de decisiones, estos tres procesos pueden durar años o milésimas de segundo. Usted puede estar tasando subjetivamente opciones durante años de su vida, involucrando sectores del sistema nervioso que no son los que intervienen en elegir entre una opción tasada. Y finalmente la implementación en el circuito motor. Por eso hay gente que de pronto puede estar 10 años en una situación espantosa, pero hasta que dice la palabra me voy, pasan 10 años. Funcionan diferentes. O en escalas de décimas de segundo, milésimas de segundos, hacer cálculo de probabilidad de tasa, elegir e implementar en el circuito motor. Eso no se da cuando simplemente imito, sin dejar de lado el valor del aprendizaje por imitación. Es lo que uno se atrevió a llamar educación del movimiento o simplemente educación motora, y que ya tiene su valor, porque el mero hecho, aún de moverse sin decidir, permite que nuestro cerebro disponga de sustancias que apuntalan la neuroplasticidad del músculo del cerebro, digamos, dicho en términos muy sencillos. El músculo es una glándula de secreción interna que produce sustancias que estimulan la plasticidad cortical. Por eso es tan difícil desarrollar el cerebro sin movimiento. Ahora, veamos este otro modelo. Antes de programar, tengo que elegir entre opciones. Tuve que haber empleado sectores, acá no lo vamos a mostrar, como por ejemplo el ventro medial del lóbulo frontal, está por acá adentro, entre medio de los surcos, o un sector órbito-frontal, que está justo atrás del sector de los ojos, o sectores dorsolaterales que tienen que ver con tasar y elegir opciones. Esto es lo que me atrevo a llamar educación por el movimiento, que es lo que ha marcado siempre la diferencia entre un profesor de educación física y el que no lo es. El que no lo es también hace muy bien a la comunidad, también hace muy bien con este modelo. Ahora, lo que nos hace diferentes, me atrevo a decirlo pero con total humildad, es que nos importa el todo. Y no solamente lo que llamamos racional, también lo social. Este es el sector de la economía social también. Claro, el sector de los buenos modales. Ese sector que Phineas Gage perdió cuando la lanza le atraviesa la cabeza y le para 9 metros, en donde su conducta social empieza a cambiar por esa falla. Esto es lo que yo personalmente entiendo como educación cognitivo-motora. Es decir,
utilizar el movimiento como un vehículo, como un pretexto, si se quiere, para el desarrollo de funciones corticales superiores. Todo esto, por supuesto, es muy discutible. Y el que diga que no es así, también tiene razón. No apunta a reemplazar. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que veo? A mí me gusta el deporte. Y de pronto, en Argentina tenemos modas, ¿no? Todo el mundo para acá, todo el mundo para allá. Aparece la moda de solamente trabajar ejercicios adaptados, periodización táctica, que a veces se llama, ¿no? Entonces, hoy jueguito para velocidad, hoy jueguito para fuerza, es un concepto profundo, está bien, no lo objetamos. Pero la pregunta es, ¿no nos subentrena? ¿No nos estamos subentrenando cuando creemos que lo nuevo reemplaza siempre lo viejo? Todo lo contrario. Yo creo que bajo ningún aspecto esta propuesta apunta a reemplazar lo bueno anterior. Complementa. No es cuestión de dejar de hacer lo que estábamos haciendo por hacer los ejercicios que vamos a mostrar en un rato. Es complementario. Y en esta tarea hermosa, que es armar la semana, el mes, el año de trabajo, decidir hasta artesanalmente cuándo involucramos este tipo de actividades. Pero nunca reemplaza. Entonces como decíamos, target específico tiene que ver con, digamos, una serie de funciones que no se solapsan con las capacidades que trabajan otras disciplinas. Pido por favor que no se confunda con la psicología deportiva. Doy un pequeño ejemplo práctico. Estudiamos representación idiomotora. Estudiamos los correlatos neurales del acto de construir una imagen de movimiento. Conocemos los sectores involucrados, cómo interactúan y la diferencia entre el neófito y el que regularmente entrena el imaginar un movimiento. ¿Cómo lo implementamos? Indicando al deportista, al sujeto, en qué debe pensar, cómo concentrarse durante la práctica deportiva. No dirigimos sesiones de entrenamiento idiomotor de una hora como sí lo hace el psicólogo deportivo. Por más que los temas sean en común. ¿Se ve la diferencia? O sea, no ejercemos ningún tipo de práctica propia del psicólogo deportivo. No utilizamos camillas, ni sillones, ni nada parecido. Sí, estudiamos esto para saber organizar la representación idiomotora en el acto de aprendizaje y control motor. Y mucho menos con estos otros entrenamientos. Trabajamos capacidades muy específicas que esto hace mucho tiempo que confunde. La división entre condicionales y coordinativas. ¿Qué son condiciones? Son requisitos. ¿La coordinación acaso no es un requisito? Si algún día superamos esta división entre condicionales y coordinativas, que lo único que ha hecho es frenarnos, y hablamos de capacidades humanas probablemente, o capacidades motoras en general, sin dividirlas en coordinativas y condicionales, creo que vamos a dar un paso realmente muy grande. Trabajamos capacidades que es muy difícil de clasificar como coordinativas o como condicionales. Y que nos llevan básicamente a resolver mejor distintas situaciones. ¿Cuáles son esas principales capacidades? Las que tienen que ver con el procesamiento inicial sensorial, este canal de ingreso cuya entrenabilidad es extraordinaria, y todo lo demás depende de eso, porque es muy difícil representar mejor lo que percibo, decidir sobre la base de lo que capté equivocamente, y mucho menos programar, ejecutar y controlar si todo el canal de acceso a la información no ha sido debidamente trabajado. En Venezuela entrenan la sensibilidad táctil de la postura con ejercicios especiales para la pelota de béisbol, no sé si me explico. Ejercicios analíticos para mejorar la postura, no me entiendo, 2 millones de ejemplos puedo dar, pero quiero decir que la sensación y la percepción son altamente entrenables, como así también la lógica motriz y la toma de decisiones, y lo que yo hasta este momento, digamos, me atrevo a afirmar
que tanto el sector ventromedial del lóbulo frontal, como hasta inclusive los ganglios de base, particularmente el cuerpo estriado, están tasando probabilísticamente opciones con una lógica inductiva. El asunto es si accede o no a la conciencia. El hecho de que un proceso de decisión no acceda a la conciencia no quiere decir que no sea racional y sea simplemente emotivo intuitivo. Yo entiendo que aún en escalas de milésimas de segundos tasamos probabilidades, inferimos inductivamente. El deportista razona, no opera simplemente por reflejo, razona. Que no sea accesible a la conciencia en el momento, probablemente después cuando le hacen la nota diga por qué hizo lo que hizo, no quiere decir que porque no sea accesible a la conciencia no deje de ser racional. Obviamente también en ese tasar opciones la información profunda de tu cuerpo es un input fundamental. Yo coincido con Damasio con la hipótesis del marcador somático, que la información visceral, propioceptiva, integral de la profundidad de nuestro cuerpo, opera en la toma de decisiones, drásticamente, pero forman parte de toda otra serie de premisas que, construyen un razonamiento probabilístico, por más que eso no acceda a la conciencia. El deporte es una ocasión extraordinaria para entrenar este fenómeno. La programación y el ajuste motor, por supuesto también otras, como por ejemplo la representación, la atención, la memoria, en fin, hay toda una serie de tópicos que lo estudiamos desde el punto de vista neurológico y luego la didáctica para su entrenamiento. Entonces, el objetivo es generar una metodología especial creando progresiones. No queremos solamente deportistas más fuertes o resistentes. Ciudadanos, no solamente deportistas, sino más inteligentes. Y este es el punto. El deporte tarde o temprano termina siendo un cuello de botella, todos lo sabemos muy bien. En realidad el juego termina siendo algo. En realidad el juego es la pura actividad sin idea de fin. Si hay un fin, ya uno podría discutir si es o no. Si el fin es demostrar que uno es mejor que otro, es para discutirlo. Creo que hay cráneos de la epistemología que lo van a aclarar mejor que eso. En el deporte tarde o temprano termina habiendo un cuello de botella. Eso no lo podemos evitar. Pero hay algo que nos podría tranquilizar de conciencia, que habernos asegurado que todos hayan tenido la misma oportunidad para desarrollar sus facultades. No solamente la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, sino estas capacidades que tienen que ver con la resolución. Que todos los chicos de nuestro país hayan podido ser detectados en sus capacidades para esto, orientados, que la escuela sea un lugar donde te miren. No hay nada peor que una vida inobservada, que un nombre inominado, que la escuela sea el lugar donde alguien te diga para qué servís. Y a partir de ahí, que alguien te mire. Y a partir de ahí usted podrá decidir. Si su proyección es medir 1,50 m, quiere jugar básquet o no hágalo, no hay ningún problema. Pero que alguien te lo haya dicho. Y que estas capacidades que tienen que ver con la resolución hayan sido trabajadas en todos, en una igualdad de oportunidades en cuanto a ese desarrollo. Esto es muy importante. Como la letra chiquita te paso acá. No se trata de baja prestación motora. No es andar en bicicleta haciendo crucigrama. No es estar sentado frente a una computadora resolviendo software. Claro. No es estar sentado frente a un Fitlight siguiendo visualmente estímulos. Claro. Muy por el contrario, entendemos que esto tiene una tasa de gasto calórico, como vamos a ver en un ratito, importante. No es formación solamente cognitiva, es cognitivo-motora. Y motor en todo lo que eso implica, no solamente coordinativo complejo, sino un gasto calórico importante en las otras capacidades
Eso es sumamente importante, por eso quiero que lean, no es esto, claro, no es estar frente a un monitor resolviendo tareas visuales, para eso tener los juegos así nomás, o estar acostado con luces estroboscópicas, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ahí se me adelantan algunos. Acá. La implementación, y esto también es clave, requiere sobre todo creatividad, ingenio, y no pensar que para implementarlo hay que invertir miles y miles de dólares en aparatos sofisticados. En Buenos Aires hay un optometrista que trabaja en deporte. Estuvo 4 años en San Lorenzo de Almagro, y cuando lo dejan afuera, yo me encariñé tanto con él, con su trabajo, lo conecto con Estudiantes de La Plata. Ahora está trabajando en Estudiantes de La Plata. Voy a ver el trabajo de Mariano Penegal, láminas, colores, números, en un kit que él lleva para todos lados. No debe costar, no sé cuánto puede costar, pero su implementación, por nuevo, no implica que tenga que ser oneroso necesariamente, todo lo contrario. Por otro lado, tu hoja no procesa la luz LED. Entonces no vas a creer que tenga una transferencia efectiva entre solamente entrenar con luces complejas y monitores a lo que realmente procesamos visualmente en el deporte. Estas son nuestras fuentes. Por un lado, la evidencia experimental, o sea, estar todo el tiempo al día sobre el estado actual de investigación sobre los correlatos neurales del acto motor. Por otro lado, la observación de los comportamientos en el mismo deporte. Trate de observar la conducta visual del deportista de muy buen nivel y el que no lo es tanto. Va a encontrar diferencias tremendas. A mí me pasó este año que después de enfrascarme mucho en el estudio de Joan Vickers, el ojo quieto, empecé a observar la conducta visual de mis estudiantes en el instituto. Y empezamos a orientar la conducta visual. Vos veis que la conducta visual de que aprende poco es una conducta que no puede inhibir parasitosis. Y el que aprende mucho tiene una capacidad de fijación superior al que aprende poco. Tal como el buen deportista puede mantener sin parpadeo un objeto en el campo visual y el que no es tan bueno desvía. Empezamos a trabajar eso con los chicos de tercer año. Un cambio muy importante en la capacidad de aprendizaje. Y quedó como sellado a fuego, ¿no? Uno podría decir, dime cómo miras y veré cuánto aprendes, pero más o menos, no sé si podríamos decir eso, pero observar la conducta en el deporte sirve mucho. Como así también, hablar con el deportista. Hablar respecto a qué es lo que tiene dificultad para resolver. ¿Cuál es el campo visual que no procesa? ¿Cuáles son problemas específicos del deporte a partir de los cuales podemos diseñar ejercicios? Avancemos un poquito más. Sin dejar de lado algunas evaluaciones. Esto la pregunta es, ¿cómo evaluamos? Hay muchas formas de evaluar, en laboratorio y a través del ejercicio mismo. Simplemente esto, que el afán por evidencia experimental no fagocite el sentido común. A mí me encanta la ciencia basada en evidencia. Es más, viajo a Canadá para que tu nombre figure en papers, pero soy el primero que te dice, el sentido común está por encima de la evidencia. Claro, hay cosas que se demuestran por sí mismas y no hace falta tantos papers, no sé si me explico. Si queremos hacer un trabajo para ver cómo aprenden los chicos con una intervención de este tipo, bárbaro. Evaluaciones sistemáticas como pre-test y como post-test. Pero alguien podría dudar en su sana juicio, sin apelar al viejo anunciado. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está publicado? ¿Cómo era la ENO? ¿Que no valga la pena trabajar este tipo de funciones? Digo, porque en Argentina están los paperistas. Vos decís, ¿dónde está? ¿Cuándo se publicó? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo era la ENO? No puede decir nada, porque todo el tiempo, y cuando preguntan a esos tipos, ¿qué hizo usted? ¿Qué produjo? ¿Qué idea nueva? No, nada. Lo único que me dediqué la vida fue a preguntar a los demás dónde estaba publicado. Bueno, ese tipo de perfiles probablemente sirvan, pero en Argentina necesitamos
necesitamos gente con ideas nuevas. Necesitamos gente con el coraje de elaborar ideas nuevas y superar la crítica de los que no la formulan y siempre preguntan cómo era la N. Yo los llamo paperistas. Creo que hacen falta, ¿no? No soy como el Horacio Anselmi que dice, agarre todos los papers y tírelo, aunque en parte coincido, ¿no? Pero sí necesitamos este otro perfil. Y ese perfil no es empírico, no sé si me explico. Es un tipo de perfil diferente, que usa los datos de una manera diferente. Entonces, acá, se me salta, Esto, por ejemplo, con los chicos de San Martín de Corrientes, haciendo una evaluación de 2 combinantes. Lo puedo decir, no hay problema, son 50-60. 60% de los chicos son izquierdos y derechos. Los otros. Rearte de Corrientes el año pasado era 90% combinante izquierdo. Nacional de Montevideo. Estuve con ellos en enero. Y pegamos una gran liga con un metodólogo de Valencia. Nosotros veíamos jugando a Nacional de Montevideo y el lado derecho atacaban muy poco. Digo, che, Miguel, los evaluaste. Sí, son todos dominantes izquierdos. Entonces, eso explicaba muchas veces por qué utilizaban un lado de ataque con predominio. Probablemente podía haber una didáctica para aprovechar el empleo más de un lado. Ahí estamos evaluando a los chicos de San Martín de Corrientes. Su técnico fue estudiante mío, el profesorado. Después se dedicó solamente al barrio. Se llama Sebastián González, un chico encantador. Y estos son nuestros 4 pasos. Estudiar el correlato para identificar habilidades a partir del correlato. Clasificar ejercicios y actividades y discriminar las variables para complejizar. Un solo ejemplo. Estudiar la visión. Entendés con qué se correlacionan 12 habilidades visuales diferentes. ¿Cuáles son los ejercicios que entrenan estas 12 habilidades? Y luego, ¿cuáles son las variables que pueden hacer que un ejercicio sencillo para doña Rosa termine siendo complejo para Messi? ¿Claro? Esa es nuestra tarea, estamos todo el tiempo en eso. Estudiando el correlato, identificando capacidades, discriminando ejercicios y clasificándolo y detectando variables para su completización progresiva. ¿Viene el carro? Perdón. ¿Cuánto tiempo te digo? No. Es limpio. Esas son las 4 grandes tareas. Tenemos una materia que en 2013 dictamos en la universidad que se llama Neurociencia y Nutrición. Ahora les voy a mostrar muy rápidamente qué compone eso, qué estudiamos. Ustedes preguntan Neurociencia y Nutrición, ¿qué lo configura? ¿Están todo el año estudiando anatomía y fisiología del sistema nervioso? ¿Qué lo hacen? Eso lo vamos a ver ahora en un minutito, antes de ver el ejercicio. Y por supuesto, algunas áreas de influencia interesantes. En la escuela, este tipo de trabajo en la educación física de la escuela, ¿cómo sería? ¿Qué podríamos hipotetizar que produce? El año que viene, en una escuela de Puerto Madryn, el modelo de trabajo de Carmelo Pitera va a ser implementado como un experimento sobre la base de un pretest de inteligencia de Gardiner del post-test también, en grupos que van a hacer esto, pero no con nuestra metodología, sino con la de Carmelo Pitera. La hipótesis de Carmelo Pitera es que esto desarrolla la inteligencia, es decir, cuando nos movemos al mismo tiempo que solicitamos este tipo de funciones. Por supuesto, el área deportiva, el área preventiva y también, ¿por qué no?, el área pedagógica. Aplicable, no hay deporte en donde esto no tenga aplicación, prácticamente. Hemos tenido montones de visitas en nuestro centro. Este lo voy mañana. Los otros días, sábado de la noche, estuvieron cenando en mi casa, trajeron mucho, trajeron regalos, lo voy mañana. Me tomaron todo lo vino.
lleva a no poder resolver. O sea, particularmente la función de toma de decisiones. Lo que no parezca, trabajando con el primer nivel mundial, fallan regularmente en eso. Así que es bastante bueno. Esta fue una experiencia muy linda con Camilo Putera, que estuvimos 2 días trabajando acá en Buenos Aires con él. Él básicamente no quiere cambiar el nombre de educación física por educación corporal. No le gusta el concepto de educación física, le gusta el concepto de educación cognitivo-motor. Porque entiende que en definitiva es lo que hacemos que marca la diferencia. Él revolucionó el vóley en Europa en la década del 80. Con el trabajo llamado de psicomotricidad. Hoy de psicomotricidad prácticamente ya no se habla. Eso ha devenido en 2 líneas: aprendizaje motor y control motor. Son 2 líneas fuertes de trabajo en el hemisferio norte. Por eso ya es como hablar de psicomotricidad, está bastante superado. Pero él introdujo esto en el deporte. Nosotros que estudiábamos en la década del 80 de educación física, escuchábamos hablar de nuestros profesores de vóley que se capacitaban con él, y recuerdo perfecto el tercer año de educación física con Eduardo Fernández trabajando tareas muy similares a las que hacemos nosotros. Manejo con detección de objetos centrales y periféricos, recordar nombres. Él trabaja mucho en la memoria. La memoria en esto. Entrenamiento de la memoria a través del movimiento, con una propedéutica realmente fantástica. Por lo tanto, en algún momento, ya termino con esto, sería lindo hablar un continuo cognitivo-motor. Si de un lado tenemos lo estrictamente cognitivo con poca implicancia motora, y lo altamente motor con poca implicancia cognitiva, ¿dónde nos instalamos en lo que hacemos? Si lo cognitivo, muy a grosso modo, podríamos distinguir las facultades perceptuales, decisionales y de memoria, y lo motor, lo coordinativo y las capacidades de fuerza y resistencia, ¿dónde nos ubicamos y cómo construirlo? Los deportes colectivos estarán por acá. ¿Claro? Bueno, hacer al revés, sombreados. ¿De dónde nos ubicamos para trabajar este tipo de funciones? El CrossFit no estará por acá. Lejos de lo cognitivo y muy cerca del motor. Hace bien, mal. Yo gano mucho dinero. Me dedico a la parte de fisioterapia. Tanto lesionado que me dedico a trabajo. Por mí que siga, porque todos los días tenemos 2 o 3 medios. Lo que pasa es que somos analfabetos postromotores, que de un día para el otro queremos correr ultramaratones o hacer entrenamiento de la fuerza de seguridad de los arcones. Y lógicamente, con semejante analfabetismo posturomotor, no queda otra que entrar en colapso. Muestro muy rápidamente las unidades de la materia. Esto lo dejamos acá en el escritorio para que el que lo quiera después llevar, lo lleve. Compartimos esto sin problema. Nosotros estudiamos esto, avancemos. Esta se la dejo un minutito porque es un país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Es una presencia. Bueno, muy rápidamente te cuento qué estudiamos. Una primera unidad de repaso básico en anatomía y fisiología del sistema nervioso. Hace falta medianamente saber cómo está compuesto, aunque sea. Esta es una unidad muy bella y nos concentramos mucho en esta escuela, y particularmente en la obra de Nicolás Garza. ¿Por qué la escuela rusa? Porque hubo un estadista llamado Lenin que fue el primero que dijo que la economía de un país se sustenta en la calidad de movimiento de sus habitantes. Y ordenó en 1922 la creación de un centro para el estudio del movimiento humano, donde se formó Garza. Hoy pasaron 100 años, pero también
el costo del mal movimiento y la falta de movimiento es tremendo. Creo que está entre $1.500 y $2.000 por persona por año el problema del movimiento humano. Entonces, Lenin no estaba muy errado cuando dijo que valía la pena invertir en el estudio y la promoción del movimiento correcto de la población. Estos tipos de bárbaros. Anokin, por ejemplo, autor de la teoría de los sistemas funcionales, fue el primero que dijo que entrenar es coquetear con el caos, pero sin superar la barrera de defensa, es decir, sin colapsar. Doña Rosa entrenamos, nosotros yo también soy Doña Rosa, entrenamos acá, pero el deportista coquetea con el caos. Por ejemplo, las discusiones en esta época eran fascinantes. Una discusión era: ¿la voluntad abandona el control de la marcha en algún momento? En la fase de recobro, como caminamos, ¿la voluntad abandona el control? Sí, no. Un soldado no se puede dar el lujo de no poder controlar la voluntad nada, ni la postura, ni una fase de recobro de la marcha. Y ahí surge el paso de ganso, que pasa después a Alemania. De esas discusiones. No, tipos extraordinarios. Fueron premio Nobel en el mismo año, Ramón y Cajal y Camilo Rocha. Tipos interesantes. Yo estudié mucho estos dos, a Sherrington y a Ellis. Pero ahora estoy estudiando mucho más a Henry Jackson, que fue el promotor de ellos. Este fue el primero que dijo: el sistema nervioso nada sabe de músculos, solo sabe de movimientos. Es decir, que programamos en función de soluciones operativas, en donde la estructura anatómica se subordina al objetivo. Teoría de aprendizaje y control motor, la última es ecológica. Introducción y modelos cibernéticos, es decir, qué es lo que sucede como itinerario de procesamiento de información. Una unidad dedicada a plasticidad cortical a partir del ejercicio y las diferencias estructurales en el cerebro del deportista de élite. ¿Qué es lo que el deporte desarrolla en la corteza cerebral a diferencia de que no lo practica? Es muy bonito, muy bonito. Te quedan pocas ganas de no hacer ejercicio. O sea, cuando te das cuenta del efecto del ejercicio, salía a moverte o no. Teoría de los sistemas dinámicos y los contextos. Sistemas sensoriales de percepción. Una larguísima unidad dedicada a visiones del deporte, como así también percepción auditiva y deporte, como un sistema que influye más de lo que nos imaginamos en el control motor. Interocepción, particularmente propiocepción. Tacto y sensibilidad óptica. Dedicamos una unidad de estudio del tacto. En integración con la propiocepción se llama sensibilidad óptica. En la integración de tacto y propiocepción. Sensibilidad vestibular. Para que se salteó. Esta la he empezado a dar este año. El dolor en el control motor. Como el dolor agudo. Incrementa la variabilidad motora y mejora las sinergias, y el dolor crónico te empobrece en variabilidad motora y te come la masa encefálica y te altera el control motor. Y la explicación de cómo generamos movimientos compensatorios para evitar el dolor crónico continuo. Es una unidad muy bonita, para entender cómo el dolor influye en el movimiento, pero cómo el movimiento tiene influencia en las redes del dolor. Imagen de movimiento y representación ideomotora. Conciencia corporal, que es menos cortical de lo que nos imaginamos. Tiene mucho más que ver con integración multimodal pregrupal, el médulo espinal. Lógica motriz, toma de decisiones. Movimiento voluntario, ya que lo llamas, es el libre de inmediatez. ¿A qué le llamamos movimiento voluntario y qué no lo es? Programación neuromotora. ¿Es un acto o hay programas? Ejecución y control motor. Esta es la
dice que lo ya ha aprendido, pero tiene severas dificultades para aprender cosas nuevas. Entonces estaría lindo cambiar de la atención en el control motor hoy que tenemos ese problema. Emociones y control motor que las estudiamos, digamos, fríamente. A mí me encanta estudiar las emociones, pero no las enseñamos emocionalmente. Las enseñamos científicamente. Memoria motriz, atención y concentración, motivación y control motor, si es un proceso cerebro paralelo, el rol de la dopamina y el deseo de repetir. Entrenamiento de la técnica, táctica y estrategia desde lo que es el lóbulo parietal, particularmente el procesamiento del tono, feedback y corrección de fallos, transferencia e interferencia, educación física en la escuela y sus aplicaciones, y nada más. Esas son las 34 unidades. Acá te muestro algunas cosas nuevas. Este fue nuestro gran material de inicio, Isaías Doyle, ya fallecido. Funciones motoras del sistema nervioso. El primer librito que tenés que quitar el diente. Eric Campbell, neurociencia y conducta, pero todo lo que viene después. Bibliografía muy buena por científica panamericana, y el Redolab de neurociencia cognitiva es uno de los últimos a hablar. Mark Latash, base neurofisiológica del movimiento. 3 libros por él traducidos del ruso al inglés sobre la obra de Nikolai Bernstein, Progress y Motor Control. Él fue el precursor de Hipnorea. Fue el primero que en la década del 50 colocó luces en las articulaciones, filmó y construyó kinematogramas, porque decía que el ojo humano no podía captar el detalle del movimiento, y fue el primero. Ahora, Mark Latash, sinergia y control motor. Aprendizaje y control motor en la vida cotidiana. Este es muy bueno. El que quiera ver lo fino de la diferencia entre concéntrico, excéntrico, isométrico, regulación de los actos motores, Gardner. En otra, neuromecánica. Este es el único libro publicado solamente de visión en relación al movimiento dirigido a un objetivo. El único en español, neurociencia y deporte, editorial Pedro Trigo. Y este es Hip Davis, teoría ecológica y sistemas dinámicos. Y muchos otros, toda una bibliografía buena más interesante que la otra. Muy rápido mostramos qué hacemos. Voy a sacar el sonido porque por ahí. Bueno, estas son algunas actividades que realizamos en nuestro lugar. ¿Qué está haciendo este chiquito? Saca la carta y la tiene que ordenar del 1 al 2. Al mismo tiempo que no pierde control. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es el buen estado de ánimo, en el sentido de que se divierten mucho con estos ejercicios. El deportista necesita que todas las semanas sean diferentes. El fastidio de saber que el lunes te toca esto, el martes esto, cuando vuelves cambiar completamente la bocha, cambia todo. Aquellos tienen que detectar rápidamente y luego tratar de sujetar una pelota con el ojo dominante tapado. Este es un trabajo esto nosotros llamamos cuadro
a los dos bases, del 0 al 30, cuánto tardaba. El base titular en 1 minuto 15 resolvió 30 números. El base suplente tardó 3 minutos, porque no encontraba los números. No tenía estrategia de lectura geométrica, que hasta los que estábamos atrás le teníamos y podíamos detectar más rápidamente. Muchos chicos en el deporte fracasan por no tener estas habilidades desarrolladas. Acá también estás haciendo el trabajo coordinativo al mismo tiempo que te señalan una letra y sin dejar de coordinar, enunciar palabras que empiecen con esa letra. ¿Se entiende la idea? Este es uruguayo, es la gente del año pasado regata de coordinación. Este es el equipo de Nicolás Casalanguia del año pasado, ahora está con obras. El Nico fue estudiante nuestro, un chico brillante, es ayudante de campo de Hernández y desarrolla una virtud importantísima como ayudante. Hablar poco, observar mucho y aportar mucho. Este es Prigioni. Mis profesores, qué lindo cuando Luis dijo el orgullo de sus profesores. Yo también tengo orgullo de mis profesores. Dieron una clínica de esto en Río Tercero. Y ahí está Pablo Prigioni haciendo esas actividades. NBA y también con una disposición óptima. Voy adelantando para que veamos otros ejercicios. Este chico es creo que es uno de los bases de la Liga Nacional más conocidos. Por dar un ejemplo, Andrea Berrino, la nadadora de la espaldista, tuvo un problema en mi cuerpo derecho. Una escoliosis, pero también toda una incapacidad de procesamiento correcto de información a derecha y un defecto técnico a derecha. En este ejercicio, a derecha, nada, a izquierda tomaba la pelota. Nos dimos cuenta que también tenemos que trabajar los analizadores visuales a derecha. Esto es olímpico de banda. Están tratando de identificar números en el suelo sin perder coordinación. Números muy puntuales. Todos los cuerpos técnicos participan ahí con nosotros. Esta actividad, el de acá de este lado, seguía de acuerdo al punto central. Y él tiene siempre que moverse a derecha o a izquierda de él. Son trabajos en espejo. Son circuitos en donde hay muchas actividades, están 15-30 segundos resolviéndolas. Este ya es un trabajo de mucha concentración visual. Y este es muy interesante, te lo voy a explicar. Mira la pinta del proceso de entrada, están muy motivados, porque motivan mucho y les conectan mucho con lo que ellos hacen. Observa la visión, o sea, tiene que estar atento a la visión central, diciendo los números que está al frente. Tiene tapado su ojo dominante, procesa a dominante. El ojo dominante y no dominante tiene que ver con la convergencia de rayos en sectores, digamos, o foveolares centrales o perifoveolares. El ojo dominante, los rayos convergen en sectores perifoveolares. Pero no tiene que ver con la dominancia hemisférica. A ver, esto es importante señalar. Que usted sea ojo izquierdo dominante o mano izquierda dominante no quiere decir que sea hemisferio derecho dominante. Para afirmar que el ojo dominante izquierdo es una persona dominante derecha encefálicamente y creativo por eso. Y las pelotas vienen desde los costados. Interceptar pelotas que aparecen en el campo visual periférico, captados solamente por los bastones. ¿Se ve? Entonces son actividades que están muy emparentadas con lo que ellos hacen habitualmente. Ahí aparecen pelotas que ellos tienen que interceptar sin hacer trampa mirando por el otro lado. No, se generan un clima emocional peligro, porque se matan de risa. Acá tenés, por ejemplo, estos son chicos de la Unión de Formosa, que vienen con los juveniles, los mayores y los juveniles. Y también, mirá el control que tiene
Está tratando de ubicar los números que la profesora le pidió, sin perder control del balón y sin perder control periférico, del globo, digamos, que también puede entrar en el campo visual central. También, detectar, devolver y pasar por encima del azul o del amarillo de acuerdo a la consigna. El área que acá están estimulando más es el área 4, el área visual 4, que es la que procesa el color. Los colores en el deporte son importantísimos, porque uno en el deporte da el base a acuerdo del color. En España, en Barcelona, se estudia el color de la camiseta del árbitro. Si, qué sé yo, usted juega y tiene una parcialidad atrás de un color, y tiene un color que como arquero contrasta con el de la parcialidad, el delantero identifica más su ubicación respecto al palo. Si atrás tengo, qué sé yo, Belgrano, que es todo celeste, y el arquero se pone una camiseta flujo, el delantero contrasta, detecta. Pero si yo como arquero me pongo una camiseta parecida a la de la gente de atrás, el delantero tiene más dificultad en detectar el espacio vacío. Permanentemente tareas de detección. Este trabajo es de ahora, San Martín de Corrientes. Es de memoria. Te tiro 3 pelotas de 3 tamaños diferentes, tenés 3 opciones que vos elegís. O tomarla, devolverla, o palmearla, o esquivarla. Pero a partir de las primeras 3 que hiciste, tenés que hacer lo mismo con todas las que vienen después. Recordando cómo hiciste las 3 primeras. ¿Explico? Es todo un trabajo estrictamente de memoria. Este es un muy buen jugador de San Martín Corrientes que va a cumplir en la selección. Entonces, de acuerdo, lo que hice con todas, este trabajo es excelente. Este es un triplero, el que está acá. Te lo explico. Primero tengo una tarea de detección de las cartas. Te tira la pelota del blanco que rebota, la tomo, y cuando la tomo y giro, de acuerdo a la disposición corporal de este, decidir si lo paso o si hago el gesto de lanzamiento. Entonces, a partir de ahí, tomar la decisión. Memoria. Memoriza una secuencia. Le das 5 segundos para leerlo. O 10, ya no me acuerdo. Que tiene que ver con el orden y que tiene que después seguir los aros. Entonces, a partir de ahí, después que memoricé la secuencia, sin olvidármela, la tengo que ir repitiendo en los distintos aros. Muy rápidamente, recordando. Acá también, este es el ejercicio de decidir, este es Juan Pablo Cantero. ¿Ves? Tengo que acordarme qué es lo que hice con los 3 tamaños de pelota y reproducirlo. Tomo y decido qué hacer. Este es fantástico. Te lo explico. Al frente estoy resolviendo el cuadro de los primeros. Pero atrás la profesora me cambia las disposiciones. Tengo que recordar el cambio. Mira. El tipo está ahí buscando números. Acá estamos con Rubén Mañana hablando de esto. Busca los números a partir de un dígito, pero luego tiene que decirnos en qué cambió. Acá la profesora le cambia. Y él tiene que decirte en qué cambió. Hay un trabajo motor de por medio. Epa, voy atrás. Toma de decisiones. Seguimiento visual central.
2 posibles receptores de pase y un interceptor, sin dejar de mirar el punto LED que tengo ahí con el láser, el punto del láser, recibo y se la paso a aquel que mi visión periférica indique que tiene menos posibilidad de ser interceptado. Este lo hicimos hace 15 días con Rubén Mañana. El objetivo de la visión central en conjunto móvil es que nunca deje de mirar. Acá, intervención de Rubén Mañana con los colores. Ya acá no hay toma de decisiones, porque no hay opciones. Pero si la tengo que pasar sin dejar de mirar adelante a aquel que periféricamente la profesora te señaló con el color. Esto fue por intervención de Rubén, que lo hicimos. De Rubén Mañana. Y luego Sebastián le puso a cada color, memoria, un tipo de pase. Si es verde el pecho, si es amarillo un giro. Entonces el jugador tenía que recordar las 3 variantes de pase para dárselas. Coco Mariles, compañero del profesorado de la década del 80, hace 30 años que está en Barcelona, se dedica a eso. ¿Por qué en la década del 80 salimos así? Porque leímos mucho a Lebush. Es decir, 4 años de estudio de Lebush. ¿Cómo no se te va a cruzar por la cabeza desarrollar algo más que el mundo? Él también estudió Lebush. Y en España desarrolla esto. Es promotor de lo que llaman neurofitness. Mirad qué simple la tarea con una pelotita. Esta señorita que ahí está es Mauricio Caranta, el arquero de Boca, o sea, el central del instituto. Ahora en el taller. ¿Cuál juega? Memoria motriz. Tenés que acordarte dónde están las pelotas para solamente juntarlas por el color consecutivamente. Y solamente cuando te acordás del color, las pones. Este es el campo de creatividad del profesor. Gestos de tenis, gestos de hockey, saltos, giros, otro tipo de resoluciones. En este sector del medio podés hacer un montón de cosas. Jugadora de vóley, primera división. También el momento justo para palmear la pelotita. Este chico fue delantero del Taller y fue goleador nacional de Liga de Estrada, juega en Taller y está en primera división. Está haciendo un ejercicio donde tiene que tener que hacer elementos tocados. Pero cada vez que va adelante, tiene que detectar la figura diferente en la tablet. Mirá. Mirá. ¿Se ve? Por ahí pasan 2 o 3 secuencias hasta que lo detecta. ¿Está trabajando la fuerza? Sí. ¿Le querés meter más peso? Meter más peso. Pero tiene una tarea cognitiva de por medio. Ahí no la encuentra y ahí la encontró. Esteban Espíndola López, jugador de Belgrano, actualmente en primera división. Se formó en River, selección argentina sub-17, tuvo sub-15, no me acuerdo. Trabaja postura con tareas cognitivas de por medio. Este chico vino a nosotros porque se necesitó esto. Exclusivamente. Visión representativa. Al mismo tiempo que tengo el control de la postura, tu equilibrio en la pelota, no pierdo el control visual de las pelotas para ir tomando y devolviendo. Pelotita de reacción. Es una pelotita que tiene un poquito diferente, entonces se te va para cualquier lado. Mauricio Caranta, podemos discutir los especialistas en entrenamiento de la fuerza, tranquilamente, si la goma sirve o no sirve. El punto es que cada vez que sube en un cuadro de doble entrada, tipo batalla naval,
tiene que decirle dónde está ubicado el objeto, A4, C5 o lo que sea. Está haciendo fuerza, pero está fundamentalmente atento a lo que sucede desde el punto de vista cognitivo. Estos son otros ejercicios con Mauricio el arquero, con 5 jugadores de talleres que venimos nosotros a entrenar estas cosas. También propiocepción, moldeo, distracción y tenés que recordar cómo te dejé. Es pura tarea propioceptiva, de reposicionamiento articular, entrenamiento propioceptivo. Ya vamos a terminar para elaborar el cambio. Los pesos, le tapan los ojos, le hacen tasar los pesos y luego él los tiene que ordenar del más liviano al más pesado. Eso hacen los propioceptores. Nuestro entrenamiento no es solamente visual. Entonces es largo el video, pero a él le hacen tasar los pesos, le dicen el peso y luego se lo van dando en orden distinto. Y él los tiene que ordenar de lo más liviano a lo más pesado. Y le pifia solamente en el último. En el último confunde 12 con 14 kilos. Probablemente por fatiga. Y ya los propioceptores no pueden emitir el dato que necesitan. Tenemos mucha didáctica de entrenamiento propioceptivo. También reposicionamiento articular. Él tiene que ubicar la articulación en los ángulos que se le pide. Eso es tarea de los propioceptores. Chicas de hockey, estas son campeonas de Córdoba. No, del año pasado campeonas, ahora juegan nuevamente la final. Hemos tenido así muchos equipos que nos han visitado. Marino García, el Gata que le dicen, jugador de Liga Nacional de Básquetbol, también resolviendo con perturbación problemas visuales. También, esa es una tarea matemática, porque lo que Nicolás actualmente es el profesor de instituto de la primera. Lo perdí como profesor y se lo llevó al instituto para preparación. Él está no solamente detectando, sino también multiplicando o sumando. Se le incorpora una tarea matemática al mismo tiempo que hace eso. También chicos del básquetbol que están tratando de detectar, y este no lo vi. Este es un loco que hace mountain. Hemos tenido la selección de mountain. Mirá lo que un sujeto logra hacer. Triple bozo y arriba tiene una tabla de propulsación con un acrílico con pelotita que tenés que encontrar por adentro. El control que este señor lleva a tener es increíble. O con una flexible y el manubrio de la bicicleta trabajando lo mismo. Acá pongo los 3 videos de él porque de verdad logró hacer un montón de cosas. Tipo que todos los regalos se ubican los chicos de acuerdo a los colores. En fin, hay tantas pero tantas actividades que se han ido desarrollando con el tiempo que realmente es como para hacer dulce la cantidad. Esta es Camila, y se dice la capitana de la pantalla de la selección argentina de voleibol. También cuando anda por Córdoba viene a hacer estas cosas. También es un trabajo de rápida detección de la información visual. Esto lo va complicando. Primero detecta los números, después las empezó a multiplicar o sumar. La tarea mental se puede ir complejizando cada vez más. También de detección visual, y ver cómo el de rojo los camina a todos. Detecta el número mucho más rápidamente que los demás. Muestro 2 o 3 videitos más y vamos hablando para las preguntas y lo que quieran. Esta es la hija de Lomo Ligorga. Es una chica que está en las selecciones juveniles de voleibol argentinas. También trabajan muy bien.
fútbol lo hace con fútbol, el jugador de básquet lo hace con básquet. Lo último que te voy a mostrar. Estoy entusiasmado, quiero mostrar todo y no tengo tiempo. Esto se llama pelota de máxima. Memoria. Esto fue el sábado. Este es el técnico de la selección chilena de karate. Esto marca el orden de 4 gestos. ¿Se entiende la idea? Cuando te dicen el número, tengo que recordar ese orden. Esta es Andrea Berlín, la mejor nadadora de espalda de la Argentina. Se quedó fuera de las Olimpiadas por la final que se llama por limitación. Tiene marca de semifinal. Es el séptimo en el mundo en su prueba. Vino con nosotros para competir el estilo. Y lo logró con todo un trabajo a derecha que ella lo tenía mal. Acá son todas tareas que hemos hecho con ella. También aplicando neurociencia a la corrección. Con vectores y toda una serie de trabajos interesantes que logró a partir de eso superar su problema. Quiero ir a una última. Esto no lo hagan en la casa, pero también son chicas que entrenan amplitud de movimiento con nosotros de rítmica, que es increíble. Este es Antonio García, nuestro profesor de Parkinson. Y bueno, entrenan con nosotros todo este tipo de funciones. Ahí está con Coco, también trabaja. Esto es lo último. Lo hicimos el sábado. ¿Están jugando al atletismo? ¿Se ve? Este juega con uno y este juega con el otro. Es el atletismo. Tengo poco tiempo para tomar la decisión y meter un gesto técnico. ¿Me explico? Es un trabajo de entrenamiento de toma de decisiones. Vestibular, ahora vamos con esto. Otro entrenamiento de toma de decisiones. De acuerdo al color que ve, tiene que dirigirse. Y este decidir por dónde mete la pelota para el pase. Bien. Esto es un poco, perdón de haber pasado algunos videos con mucha rapidez, pero un poquito mostrando lo que regularmente hacemos. Bien. Son las 8 menos 5 para una pregunta. Le damos lugar a unas 4 o 5 preguntas. Yo les paso el micrófono a la gente que quiera hacerla levantando la mano. ¿Sí? A ver qué es. Creo que la charla fue extremadamente interesante. Hay muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a ver las 5 preguntas. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? ¿Profes? Alejandro, Ricardo, chicos. ¿Alguno se anima? Sí. Escucho la pregunta. ¿Cuál es el después de esto? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Dónde está? Fabio, ¿Cómo te va? No sabemos muy bien cuál puede llegar a ser el después, pero cristalicemos algunas posibilidades. Una es la posibilidad de integrar este tipo de trabajos en la preparación con circuitos intermitentes. Por dar un ejemplo, entre estaciones puramente neuromusculares, como habitualmente les llamamos, estaciones cognitivo-motoras, a los efectos de incorporar en la preparación del deportista todo este tipo de factores. Otros aspectos del después, cristalizar métodos de evaluación más precisos que permitan verificar el grado de progreso. ¿Se entiende la idea? Para poder gatillar investigación el día de mañana. Así que me parece que por ese lado la cosa puede llegar a andar. Lo que a nosotros más flojos estamos es la didáctica de entrenamiento de toma de decisiones. De visión has visto montones de ejercicios. De toma de decisiones 3 o 4. Es ahí donde tenemos que, insisto, no depositar en los juegos solamente la responsabilidad del entrenamiento de toma de decisiones, sino crear una metodología con ejercicios analíticos. Ese para mí es el paso siguiente.
ver, de hecho, cómo se expresa. Me imagino que hay deportistas que durante 1 minuto y medio se les resulta que le quema la cabeza y seguramente debe haber una progresión en cuanto al tiempo de cada estilo. Sí. Pero ¿cómo o qué aplicación se puede hacer en un deporte cerrado? Nosotros tuvimos una clase que era en euro para deportistas de equipo de marca. Iban corredores fundamentalmente. El epicentro del trabajo lo se llama cronometría, que es el cálculo temporal. Es la estimación de los tiempos, que es absolutamente entrenable y son estimaciones que fallan en la mayoría de las personas. Si hacemos pasar a 3 personas para que hagan, porque ellos consideran 10 segundos de skipping, todos paran en momentos diferentes. Entonces, la estimación de los tiempos influye mucho en toma de decisiones cuando las carreras se van haciendo progresivamente más largas. Y por otro lado, el tema que vos dijiste que es crucial, fatiga. El ojo humano ya no ve igual a 120 latidos por minuto y no ve igual después de 80 minutos de juego. Entonces, el tema fatiga es uno de los pasos a intentar perfilar didácticas de tolerancia al procesamiento cortical que se refiere. En Argentina somos 3 grupos haciendo esto. Arrancó Acumen en su momento con muchos elementos muy computarizados, etcétera, etcétera. Cerebro Deportivo con Mario Mouche, Mariano Canigalo y Marcial Pérez, que son entrañables amigos y están haciendo lo mismo que Acumen, trabajos excelentes. Y nosotros en Córdoba que hemos empezado a perfilar esto hace un año.